Buenos días, chicos de cuarto. Vamos a seguir con la literatura. Vamos a empezar el que probablemente sea el último tema que nos va a dar tiempo a ver este curso, que es el tema de la generación del 27. Quizá el nombre os suene más que otras generaciones que hemos visto hasta ahora, como la generación del 98 o la generación del 14, que era la generación de los novecentistas, porque probablemente estemos hablando de la generación literaria más importante del siglo XX. Y cuando empecemos a ver los nombres de los autores que formaron parte de esta generación, que ya sabéis que es un grupo de escritores con intereses comunes, cuando empecemos a ver los nombres de estos autores vais a daros cuenta de que muchos os suenan, aunque solo sea porque tienen, hay colegios que tienen su nombre, o hay bibliotecas, o hay calles que tienen su nombre, pues porque fueron escritores, sobre todo poetas, muy importantes en la literatura española del siglo XX, ¿vale? Probablemente eh, de los escritores más importantes o de los autores más importantes de la literatura española en todos sus tiempos. La literatura española se considera que tiene unos siglos de oro, un siglo de oro que ya sabéis porque lo visteis en tercero de la ESO, que es el siglo XVI y el siglo XVII, ¿no? El siglo de Garcilaso, de Cervantes, de Lope de Vega, de Quevedo. Pero también se considera que hay una edad de plata, como se la llama, ¿no? Que es la edad de la generación del 27, de estos poetas que vienen justo después del novecentismo y de las vanguardias, es decir, estaríamos después de lo que ya hemos visto, y que, bueno, pues tienen unas características peculiares que van a hacer que su literatura sea muy, muy potente, muy interesante. Vamos a empezar el tema. Bueno, esto es el índice, ¿vale? Es un tema muy largo, ¿vale? Así que lo voy a dividir en varios vídeos. Y vamos a empezar por una definición de lo que es la generación del 27, luego hablaremos de las características que tiene esa generación, de las influencias, es decir, de qué cosas leyeron y les gustaron y querían imitar. Y luego vamos a hablar uno a uno de los autores. Los autores son muchos, son 8. Bueno, aquí yo os he puesto 8, en realidad podría haberos puesto 10, o hay gente que pone hasta 20, ¿no? Dependiendo un poco de el ámbito que quiera uno coger. Nosotros vamos a ver 8, los vamos a ver despacio, como os digo, ya en varios vídeos. Y bueno, pues eso nos va a dar un conocimiento más completo de lo que fue esta generación del 27, ¿no? Que ya una de las primeras preguntas que tenemos que hacer es ¿por qué se llama generación del 27? ¿No? Bueno, empezamos. Bueno, ¿qué es la generación del 27? Esa es la primera pregunta, porque ya sabéis o deberíais saber lo que es una generación literaria. Una generación literaria es un conjunto de escritores, ¿vale? Que se dan en el mismo tiempo, o sea, viven y escriben en las mismas fechas y que están unidos por alguna serie de rasgos en común, ¿vale? Por eso se llaman generación. No todos los escritores que escriben en el año 2019 o en el año 2020 forman parte de una generación, ¿no? Tienen que escribir de una manera parecida, ¿no? Como le pasaba a la generación del 98, que decíamos que tenía unas preocupaciones comunes y una manera de escribir parecida, ¿no? Pues a la generación del 27 le va a pasar lo mismo. Eh, Como son una generación, tienen más o menos la misma edad. Entre el más mayor y el más pequeño hay unos 11 años, ¿vale? ¿Cuándo empiezan a escribir esta gente de la generación del 27? Es decir, ¿en qué época de la historia de España, de la historia de la literatura española estamos hablando? Bueno, pues si os acordáis, habíamos hablado del novecentismo y os dije el novecentismo es lo que viene en España aproximadamente entre los años 1910 y 1930. Bueno, pues los chicos de la generación del 27, los jóvenes poetas de la generación del 27, que vienen después de los novecentistas, ¿vale? Serían la generación siguiente a Juan Ramón Jiménez, a Ortega y Gasset, incluso a los del 98, a Machado, a Unamuno. Eh, Estos escritores empiezan a escribir jóvenes, empiezan a escribir en los años 20. Sus primeros libros son de los años 20. Cuando realmente se hacen escritores famosos es cuando llega la Segunda República a España, que llega entre los años 1931 y 1936. Esto, si os acordáis del tema del novecentismo, es lo que pasa después de la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera termina su dictadura y se deja la dictadura. Alfonso XIII se exilia de España porque en unas elecciones municipales ganan los partidos republicanos y él tiene miedo de que eso pueda suponer un fin de la monarquía y cuando pide ayuda al ejército y a la policía, el ejército y la policía no le cogen el teléfono, entonces él se va, ¿no? Entonces se proclama la Segunda República eh,
y en este periodo de Segunda República es cuando los escritores de la generación del 27 alcanzan, digamos, su máximo poderío literario, ¿no? Su máxima capacidad creativa. Pero en España pasa una cosa después de la Segunda República. La Segunda República acaba cuando hay un golpe de Estado contra el gobierno, ¿vale? Un golpe de Estado del ejército que da comienzo a la Guerra Civil. Bueno, pues la Guerra Civil, que en España dura 3 años, de 1936 a 1939, va a suponer también el final de la generación del 27 como generación literaria, ¿vale? Algunos de ellos mueren, otros acaban en la cárcel y otros se tienen que ir de España, ¿no? Bueno, esa es un poco la cronología de la generación del 27, ¿vale? Son jóvenes poetas en los años 20, son poetas ya completamente desarrollados o con su obra encauzada durante los años de la República, y cuando llega la Guerra Civil, la generación del 27 se disgrega, se separa o se destruye. Bueno, vamos a seguir. Bueno, los escritores de la generación del 27, aparte de haber nacido en la misma época y de tener más o menos la misma edad, tenían, como os he dicho, una manera de escribir y unos intereses comunes. Es decir, había cosas que les unían. No solo la edad, ¿vale? Porque con la edad solo no sirve para ser una generación. ¿Qué cosas les unían? Bueno, lo primero de todo, que quizás no sea lo más relevante desde el punto de vista literario, pero sí que es muy importante para saber cómo se desarrolló esta generación, es que eran amigos entre sí. ¿Vale? Esta es una generación de gente que se caía muy bien, que se llevaba muy bien y que además sus actividades de ocio, su tiempo libre lo pasaban juntos, ¿vale? Eran amigos. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, pues porque una generación literaria no tiene por qué estar compuesta de gente que sean amigos. O sea, la generación del 98 no eran especialmente amigos entre sí. Algunos sí se llevaban bien, pero no eran especialmente cercanos, ¿no? En el caso de la generación del 27 esto es distinto, ¿vale? La generación del 27 es gente que se cae muy bien y es gente que esos intereses comunes que van a tener son intereses que les gusta compartir con sus amigos. Entonces, lo que le gusta a uno se lo empieza a contar a los demás, y a los demás poco a poco les va gustando también esa cosa, y digamos que se van alimentando los unos a los otros, ¿no? ¿Cuáles son las dos cosas en común más importantes que vamos a ver y que hacen que esto sea una generación? Bueno, la primera es una cosa que se llama el homenaje a Góngora. Góngora era un poeta del siglo XVII, ¿vale? Y en 1927, luego vemos por qué, se le hace un homenaje, ¿no? Y esta va a ser una de las cosas que haga que estos amigos se junten, ¿no? Además van a hacer un viaje juntos con motivo de este homenaje. La otra cosa que hace que se junten es una antología, que luego os explicaré lo que es, pero vamos, que sepáis que es un libro. Una antología de un señor que es un miembro de la generación del 27 que se llamaba Gerardo Diego, que se hizo en 1932. ¿Vale? Y esto nos deja una pregunta muy importante. ¿Por qué la generación del 27 se llama generación del 27? Bueno, pues quiero que sepáis que no es el primer nombre que se les intenta poner a estos escritores, ¿vale? Se han propuesto nombres como, por ejemplo, generación de la dictadura, porque empiezan a escribir durante la dictadura de Primo de Rivera, o generación de la República, porque se hacen famosos o digamos que crecen creativamente o maduran artísticamente en la República. También hubo alguien que dijo, vamos a llamarlo Generación Guillén Lorca, por los nombres de dos de los poetas de la generación, los que quizás tienen líneas más separadas, líneas poéticas más separadas, Jorge Guillén y Federico García Lorca. Hubo quien dijo, no, vamos a llamarlos generación de las vanguardias, porque es verdad que coinciden en el tiempo con las vanguardias y que van a estar influidos por las vanguardias. No todos, pero sí. Hubo alguno que dijo, vamos a llamarlo generación de la amistad, pero bueno, esto era un poco como un poco cursi y no cuadró. E incluso hubo un tipo un poco raro que decidió que iba a hacer la media aritmética de la fecha de publicación de todos sus primeros libros. Es decir, eh, el primer poeta escribió un libro en 1927, el otro escribió el primer libro en 1924, entonces hacían la media aritmética de esa fecha y les daba 1925. ¿Pasó algo especial en 1925? No, pero es la media de publicación del primer libro de cada uno de estos poetas. Como os podéis imaginar, esta cosa tampoco tuvo mucho éxito porque era bastante rara de entender, ¿no? ¿Por qué se van a acabar llamando generación del 27? Pues porque el año 1927, se produce el homenaje a Góngora y estos escritores se juntan en Sevilla para hacer el homenaje a Góngora. Y cogen el nombre de ese año. O sea, el 27 de la generación del 27 no es porque sean 27 poetas
es porque se juntan en el año 1927 para hacer algo muy particular. Vamos a ver qué fue ese algo. Bueno, pues en 1927 Luis de Góngora, que era un poeta cordobés que había escrito durante el Siglo de Oro, se cumplen los 300 años desde que murió en 1627. Góngora en 1927, a pesar de que fue un poeta muy importante durante el Barroco, eh, en 1927 Góngora ya estaba olvidado, es decir, se le consideraba un mal poeta. De hecho, en 1927 se cumplían 300 años de su muerte y era un buen momento para hacerle un homenaje, pero nadie en España quería hacerle un homenaje a Góngora. La Real Academia Española no le quería hacer un homenaje. Las universidades no le querían hacer un homenaje. Los escritores importantes tampoco le querían hacer un homenaje. A nadie le gustaba Góngora. A nadie excepto a un grupo joven de poetas desconocidos en este momento o poco conocidos, que son los que van a intentar revalorizar la figura de Góngora. Y digo revalorizar y digo, perdón, que lo intentaron y lo consiguieron, ¿no? Porque hoy en día yo acabo de grabar un vídeo para tercero de la ESO y les he estado explicando Góngora. Es decir, este autor que para la historia literaria en 1927 estaba olvidado, que era un ejemplo de mal poeta, de alguien que escribía muy confuso, que escribía cosas muy complicadas, aposta además. Este poeta que había sido olvidado, los jóvenes de la generación del 27 lo recuperan. ¿Vale? Lo recuperan a pesar de que era difícil de entender, a pesar de que era un poeta, bueno, pues que tenía unas características especiales que hacían que la gente lo rechazara. Ellos lo recuperan y lo recuperan con tanto éxito que vuelven a introducir a Góngora en el canon literario español, vuelven a hacer de él o vuelven a darle el lugar que tuvo siempre, ¿no? De un poeta muy interesante, un poeta muy bueno que tuvimos en el siglo XVII en España. ¿Por qué les gustaba Góngora si era tan difícil de entender? Bueno, pues la idea que tenía la gente de Góngora en este momento era que era un poeta que buscaba la dificultad porque quería, es decir, que quería hacer las cosas complicadas y las hacía muy complicadas pero sin ningún tipo de sentido, ¿vale? Entonces a la gente eso le parecía que no funcionaba. Pero la gente joven de la generación del 27 ve las similitudes que hay entre lo que está haciendo Góngora, o mejor dicho, entre lo que hizo Góngora hacía 300 años y las cosas más modernas que se estaban haciendo en Europa en las vanguardias. Esa literatura deshumanizada, esa literatura que buscaba un arte más intelectual que emocional. Bueno, pues eso lo había hecho Góngora 300 años antes y estaba olvidado. ¿Vale? Por eso estos escritores de la generación del 27 lo quieren recuperar. Porque cuando ven las cosas que hacen los dadaístas o los surrealistas, dicen, y lo comparan con lo de Góngora, dicen, pero si esto realmente no es nuevo, no es tan vanguardista. Esto ya había un cordobés hace 300 años en España que lo estaba haciendo, ¿no? Bueno, no es exactamente que Góngora hiciera surrealismo, eso no, pero sí que tenía una perspectiva de la literatura como algo que buscaba siempre la demostración del efecto estético, la demostración de que la literatura muchas veces es forma más que contenido, es decir, es cómo cuento las cosas más que lo que cuento o por qué lo cuento, ¿no? Bueno, pues estos jóvenes de la generación 27 se encuentran con la situación de que se cumplen los 300 años de la muerte de Góngora y nadie va a hacer nada para celebrarlo, excepto ellos, ¿vale? Ellos van a decidir hacer un encuentro en Sevilla para conmemorar los 300 años de la muerte de Góngora. Esto que tenéis aquí es una estrofa de un poema de Góngora, para que entendáis un poco por qué ese estilo era tan complicado y por qué Góngora estaba olvidado, ¿vale? Es una estrofa de un poema muy largo que tiene Góngora que se llama El Polifemo y la Galatea. Y dice así: Salamandria del sol, vestido estrellas, latiendo el can del cielo estaba cuando, polvo el cabello, húmidas centellas, si no ardientes aljófares sudando, llegó Acis, y de ambas luces bellas, dulce occidente viendo al sueño blando, su boca dio y sus ojos cuanto pudo al sonoro cristal, al cristal mudo. No habéis entendido nada, porque yo me sé este poema y no entiendo nada todavía. O sea, que imaginaos. Esto era lo que escribía Góngora, ¿vale? Y esto, que lo habían leído durante mucho tiempo la gente en España, los profesores de literatura también lo leían y decían, ¿por qué este tipo hace estas cosas tan complicadas? Bueno, pues los escritores de la generación del 27 no solo leían esto, sino que leían esto y les gustaba, y lo entendían.
hacían el esfuerzo de entenderlo, lo entendían y lo valoraban como un ejercicio poético, como un ejercicio estético muy interesante. Vamos a ver realmente cuál es el significado de este poema de Góngora, ¿no? O de esto que está diciendo. Salamandría del sol, vestido estrellas, latiendo el can del cielo estaba, ¿vale? Bueno, pues básicamente está hablando de la constelación del Can. La constelación del Can es como un perro, ¿vale? Que está vestido de estrellas, porque es una constelación, ¿vale? Por eso, esto es una cosa que se llama participio concertado, que es una cosa que solo se hace en griego, ¿vale? Góngora lo hace en castellano. Bueno, pues bien, bien por él. Pero el perro, que está vestido de estrellas, y es un perro porque es un montón de estrellas con forma de perro, además es como una salamandra, y las salamandras son como las lagartijas se ponen al sol, ¿vale? Pues esta constelación está mucho tiempo al sol porque las estrellas reciben, eh, o sea, están en el cielo, ¿no? Donde está el sol. El perro estaba latiendo, pero latiendo no latiendo del latir del corazón, sino que latir en el sentido en el que tenía la palabra latir en latín, que era ladrar, ¿vale? Para esto también hay que saber latín. El perro estaba ladrando, probablemente por el calor que había, ¿no? Y cuando la constelación del Can está más cerca del Sol, es una época del verano en la que hace mucho calor. Es una época que se llama canícula, ¿vale? La época de la canícula es por eso, porque la constelación del Can, que es el perro, está más cerca del Sol. Bueno, todo esto, en lo que hay que saber griego, hay que saber latín, hay que saber astrología, hay que saber un montón de cosas, forma parte de lo que sería un tipo de poema de Góngora que a toda esta gente del 27 les parecía súper interesante. Bueno, aquí tenéis la constelación del Can, del perro, ¿no? Y aquí tenéis una salamandra, para que veáis, pues eso, que es como, tiene unas manchas como de estrellas, ¿no? En el cielo, ¿no? Por eso es como una salamandra. Cuando, polvo al cabello, húmedas centellas, si no ardientes aljófares sudando, llegó Acis. Bueno, Acis, que es el novio de Galatea, que es una ninfa, llega a una fuente, ¿vale? Y llega con polvo en el pelo, polvo en el cabello, ¿no? Pero también estaba sudando. ¿Por qué estaba sudando? Porque hemos dicho antes que hacía calor, ¿vale? Aljófares es una palabra que significa perlas, ¿vale? Pero fijaos que no dice perlas, dice aljófares. ¿Por qué? Porque está utilizando una palabra más complicada, ¿no? Pero es que estas perlas ni siquiera son perlas. ¿Qué perlas puede haber en su frente que está sudando? Está sudando perlas. ¿Por qué? Porque son gotas redondas y brillantes, como si fueran las perlas, ¿vale? ¿Qué nos quiere decir con estos dos versos que son tan difíciles de entender? Pues que hace mucho calor y que Acis suda, ¿vale? Esta sería la fuente. Este es Polifemo, que es un gigante, es un cíclope, ¿vale? Y estos de aquí son Galatea y Acis, ¿vale? Polifemo está enamorado de Galatea y por eso está celoso del amor que tiene Acis, este pastor, con la ninfa. Llegó Acis y de ambas luces veñas, dulce occidente viendo al sueño blando. Llegó Acis, ¿vale? Ha llegado Acis a una fuente y se encuentra que al lado de la fuente está Galatea durmiendo, ¿vale? Por eso los ojos de Galatea, que son como dos luces bellas, ¿vale? Como el sol, están cerrados. Y cuando el sol cierra los ojos, cuando llega el ocaso, cuando llega el atardecer, ¿vale? Y el atardecer se produce en el occidente. El occidente es la puesta del sol. Así que cuando Galatea cierra los ojos para dormir es como cuando el sol se oculta, porque llega la tarde, ¿no? La puesta de sol. Así que compara en una especie de triple metáfora los ojos de Galatea con el sol y su sueño con el ocaso, ¿no? Y claro, fijaos, sus ojos son el sol cuando los cierra porque llega el sueño, es como el atardecer, pero cuando cierra los ojos, eh, lo que hacen esos ojos es ver el sueño blando, es decir, ven el sueño que está teniendo en ese momento Galatea. Bueno, pues llevamos tres versos, o sea, perdón, seis versos, y en esos seis versos se pueden resumir en estas frases. Hace mucho calor, Acis suda y Galatea duerme. Bueno, aquí tenéis el atardecer, ¿no? Y aquí tenéis otro cuadro más con Polifemo, el cíclope, que tiene un ojo en la frente, no sé si se ve, y Acis y Galatea, ¿no? Su boca dio y sus ojos cuanto pudo al sonoro cristal, al cristal mudo.
Acis va a poner su boca en la fuente, ¿vale? Por eso pone su boca al sonoro cristal. El agua de la fuente es como un cristal sonoro. ¿Por qué un cristal? Porque es transparente. ¿Por qué sonoro? Pues porque el agua al caer en chorros suena, ¿no? Y sus ojos los da al cristal mudo. ¿Y cuál es el cristal mudo? El cristal de los ojos de Galatea. Los ojos de Galatea, que son también tan brillantes como el cristal, pero esta vez son un cristal mudo, no como el agua que es sonoro porque cae, sino son mudo. ¿Por qué? Porque Galatea está durmiendo. Bueno, pues, ¿qué tendríamos entonces en esta estrofa? Toda esta estrofa entera con sus complicaciones. Básicamente viene a decir que hace mucho calor, que Acis suda, que Galatea duerme y que Acis bebe y que mira a Galatea. Es decir, estas cosas, Góngora, para contarnos todas estas cosas que son muy sencillas, ¿vale? Esto es lo que pasó. Góngora hace una poesía que utiliza un montón de recursos, que utiliza un montón de adornos, que utiliza un montón de recursos específicos para hacer que este hecho normal y cotidiano se convierta en algo poético. ¿Vale? Eso es lo que les gustaba a la gente de la generación del 27, la capacidad de Góngora para coger cualquier cosa y convertirla en poesía, aunque fuera esto, beber de una fuente. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que a ellos les flipa de Góngora. Ellos son chicos jóvenes que están alucinando, como si acabaran de descubrir a un youtuber o a un cantante de hip hop o a un grafitero que les mola mucho. Bueno, pues ellos están completamente flipando con Góngora, ¿no? Les parece que es lo mejor que ha habido en la literatura española. ¿Y qué pasa? Que no le van a hacer, nadie le va a hacer un homenaje a Góngora. Entonces es cuando ellos saltan. Bueno, esto es lo que os contaba antes, ¿no? Vale. Deciden hacerle, como digo, un homenaje a Góngora. Y en este momento, pues sobre Góngora había una serie de opiniones bastante negativas. Por ejemplo, Unamuno, acordaos, escritor de la generación del 98, había dicho de Góngora: lo leí algo deprisa y flojamente y como por cumplir un deber. Es decir, a Unamuno, que lo había leído así como porque había que leerlo, no le gustaba demasiado Góngora. Más opiniones, como si esto fuera una página web de opiniones sobre un producto. Más opiniones sobre Góngora. Pues aquí tenemos la opinión de Menéndez Pelayo, uno de los críticos más importantes de la literatura española. Y habla de la poesía de Góngora y dice: ¿qué poesía es esa que tras de no dejarse entender, ni halaga los sentidos, ni llega al alma, ni mueve el corazón, ni espolea el pensamiento abriéndole horizontes infinitos? Es decir, es una poesía difícil de entender, dice Menéndez Pelayo, pero es que cuando la entiendes tampoco hay nada debajo que te guste, ¿no? Pues sí, hay un tipo que llega a una fuente y bebe agua, pero no hay nada ahí que te mueva el corazón o que te llegue al alma, como decía Menéndez Pelayo. A esto los escritores de la generación del 27 le habrían dicho: ya, pero es que no se trata de llegar a algo, no se trata de llegar al tío bebiendo en la fuente, se trata de disfrutar en el camino, se trata de ver cómo ha podido escribir esa cosa tan complicada sobre algo tan sencillo y tan simple, ¿no? Otra opinión de Unamuno: los poemas de Góngora me parecen ñoñeces insustanciales. Pues se explica por sí misma. Otra opinión: nunca se han visto juntos en una sola obra tanto absurdo y tanta insignificancia. Esto decía también Menéndez Pelayo. A los 5 minutos de leer a Góngora estaba mareado y acabé por cerrar el libro. Unamuno. Y la última opinión que vamos a ver: Góngora es la bestia más inmunda que haya parido madre, de Luis Buñuel, ¿vale? Que acordaos que era un surrealista, un director de cine surrealista. La opinión de Buñuel es un poco más coloquial, ¿no? Es la bestia más inmunda que haya parido madre. Bueno, como veis, Góngora estaba completamente desacreditado y a los chicos jóvenes de la generación del 27 les encantaba. Así que deciden que si nadie le hace un homenaje a Góngora, ellos le van a hacer un homenaje a Góngora. ¿Y qué hacen para hacerle un homenaje a Góngora? Pues se van a Sevilla, ¿vale? Y en Sevilla van a hacer pues una especie de jornadas, una especie de festival, ¿vale? En homenaje a Góngora. La mayor parte de los poetas de la generación del 27, no todos, pero la mayor parte de ellos, se van a Sevilla a celebrar este homenaje, ¿no? Aquí tenéis una foto sacada en el Ateneo de Sevilla con la mayor parte de los poetas de la generación del 27. Pues aquí tenemos a Alberti, este es Lorca, aquí tenemos a Jorge Guillén, este de aquí es Gerardo Diego, este es Damaso Alonso, etcétera. Bueno, ¿en qué consistió este homenaje que hicieron en Góngora?
¿En qué consistió este homenaje que hicieron en Sevilla? Perdón. Pues este homenaje incluye, entre otras cosas, los siguientes episodios, ¿no? Hacen un encuentro en Sevilla con conferencias, con recitado de poemas de Góngora y tal, y también hacen un funeral por Góngora. Góngora llevaba muerto 300 años, ¿no? Entonces hacen un funeral, se meten en una iglesia, todos vestidos de negro y llorando, a, eh, a llorar por Góngora. Y lo hicieron también, este funeral falso, que apareció el cura de la iglesia, les vio tan tristes y tan tal, y cuando preguntó que por qué estaban tristes decían que se había muerto Góngora, entonces el cura hizo una misa en honor a Góngora pensando que era un señor que se acababa de morir y llevaba 300 años muerto, ¿no? Bueno, otra cosa que hicieron también fue unos autos de fe y una quema de libros y de monigotes que representaban a los enemigos de Góngora. Hicieron una especie de simulacro de juicio de la Inquisición, se vistieron de inquisidores. Ya os digo que esta gente tenía veintitantos años y estaba en una especie de plan de amigos, ¿no? De una especie de fiesta con amigos, ¿no? Entonces hicieron un juicio falso en el que traían pues los libros de todos estos que os he dicho antes que estaban criticando tanto a Góngora, ¿no? Y los quemaban, ¿no? Hicieron una hoguera y los quemaron. Y también, y esto es lo más divertido, hicieron unos monigotes, como si fueran, pues yo qué sé, monigotes para quemar luego en San Juan o lo que sea, con los enemigos de Góngora, pero los enemigos de Góngora los convirtieron en animales, ¿no? Por ejemplo, el erudito era el erudito topo, y entonces era un topo disfrazado de profesor universitario o de académico, ¿no? Luego teníamos al catedrático marmota, que era una marmota catedrática de universidad, y al académico crustáceo, que era un cangrejo disfrazado de miembro de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Todos estos que no habían querido hacer el homenaje a Góngora, ¿no? Todos estos representantes de la cultura oficial española en esta época, pues ellos deciden hacer, digamos, una venganza, entre comillas, ¿no? Hacen este juicio, este falso juicio y este auto de fe. La tercera cosa que hacen es una cosa que se llama juegos de agua nocturnos en las paredes de la Real Academia. Bueno, esto eh, es una cosa más discutible todavía, que tiene menos que ver con la literatura, pero bueno, ellos después de todas estas historias de celebrar a Góngora y tal, no dejan de ser amigos y entonces se van por ahí de fiesta por la noche, beben innumerables litros de cerveza y al volver a sus casas, pues pasan por las puertas de la Real Academia Española, que os recuerdo que la Real Academia Española era una de las instituciones que había decidido no hacer el homenaje a Góngora o que no tenía ningún interés en hacer el homenaje a Góngora, ¿no? Y entonces ellos, pues, se vengaron un poco, ¿no? Así lo explica Gerardo Diego. Dice, Juegos de agua. De este festejo, muy Felipe IV, se encargaron los más arriesgados y tiernos gongorinos, y en la noche memorable fueron decoradas las paredes de la Real Academia Española con una armoniosa guirnalda de efímeros surtidores amarillos. El caudal sobrante se distribuyó entre algunos monumentos públicos. Bueno, no sé si estáis entendiendo lo que está queriendo decir, pero básicamente, para ponerlo en plata y que lo entendáis bien, lo que hicieron los miembros de la generación del 27, los muy ilustres miembros de la generación del 27, aquella noche después de irse de fiesta, fue mearse en la puerta y en las paredes de la generación del 27, o sea, de la Real Academia Española. Y no solo eso, sino que había alguno que lo dice Rafael Alberti en sus memorias, que había alguno que había bebido tanto que pudo dibujar o escribir con su pis algún verso de Góngora en la puerta de la Real Academia Española, ¿vale? Y es más, uno de los que intentaron, o sea, que con más ganas estuvo ahí dándole al tema, fue Dámaso Alonso. Dámaso Alonso, en la puerta de la Real Academia Española, que luego llegó a ser director de la Real Academia Española durante casi 20 años. Entonces, bueno, pues es una de las anécdotas interesantes que yo os lo cuento sobre todo para que veáis que aparte de la literatura, esta gente tenía en común una amistad profunda, hacían este tipo de cosas juntos, porque, bueno, pues formaba parte de de las cosas que hacían para divertirse, ¿vale? Bueno, pues ese es un poco el homenaje a Góngora. Vamos a ver la otra cosa que les unió, que fue la antología de Gerardo Diego de 1932. Bueno, la antología de Gerardo Diego de 1932, una antología es un libro, ¿vale? En el que se publican, en lugar de ser un libro con un solo autor, es un libro en el que se cogen poemas de muchos autores, ¿no? Y se hace una especie de libro completo de la poesía de un lugar o de un país, ¿vale? En el que están representados muchos escritores.
para que os hagáis una idea, es como una lista de música, una lista de reproducción o una lista de Spotify, ¿vale? Tú en una lista de música metes las canciones que te gustan, aunque sean de autores distintos, ¿no? Bueno, pues esto es igual en libro, una antología, por tanto, era un intento de hacer, pues eso, una lista de poetas, ¿no? En esta antología que publica Gerardo Diego, que era uno de los escritores del 27 y lo publicó en 1932, aparecen ya todos estos autores, ¿no? Junto con otros. Bueno, aparece Gerardo Diego, García Lorca, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Damaso Alonso, Jorge Guillén, Pedro Salinas, etcétera, ¿no? Eh, Además de los poetas de la generación del 27, aparecían otros poetas antiguos, ¿no? Mayores y muy famosos, ¿no? Por ejemplo, Antonio Machado, Manuel Machado, Unamuno, ¿vale? O Juan Ramón Jiménez, ¿no? Bueno, pues esta fue la otra cosa que hicieron que les unió bastante, ¿no? Y con esto, pues terminamos ya el primer punto, que es el punto eh, de por qué la generación del 27 se llama generación del 27, ¿vale? En el siguiente vídeo vamos a ver ya las características de la generación del 27. Bueno, pues muchas gracias por ver esto y en el siguiente vídeo vemos lo siguiente.